Buenas, estamos aquí para tener una discusión sobre la arquitectura de computadoras de las charlas de las 6 a las 11 con el grupo de Green Engine. Vamos a hablar primero sobre RISC-V, ¿les parece? Sí, la verdad, pues RIS Sí, 5 es algo bastante interesante. el código abierto, porque me parece genial que cualquier persona tenga acceso libre y sin paga a poder crear sus procesadores para que den guiando libre a su creatividad y a los talentos que tengan con la programación. Sí, o sea, RIS 5 la verdad es muy importante, muy interesante porque es de código abierto, lo que significa es que no tienes que pagar una licencia a una empresa o algo. Simplemente puedes utilizarlo como una arquitectura para crear distintos procesadores o por lo menos comprender la función de cada uno de ellos. Claro, también hay que recordar que es el que menos utiliza recursos en los procesadores, ¿sí? Porque también estaba el CISC, que tenía instrucciones más especializadas para casos muy específicos. Y el RISC tiene, bueno, todo lo contrario, tiene instrucciones mucho más básicas que se pueden utilizar en conjunto Sí, son más para, puntuales. exacto, para resolver o para tratar estos puntos en específico, estas cosas en específico, ¿sí? Sí, es que precisamente como usa un conjunto de instrucciones, utiliza operando. Y estas se usan ya que es una interfaz desde el software hasta el hardware, un procesador que hace todos esos datos de ese procedimiento. Claro, gracias a eso operando, pues podemos almacenar datos, recopilar datos y llevar una estadística de cualquier cosa que podamos, bueno, que querramos hacer. Y se puede Esto, ir mejorando continuamente, porque como cada uno lo puede hacer a cada rato cualquier persona del planeta, quién sabe si llegue alguien talentoso y lo vaya mejorando cada vez más. Sí, exactamente, exacto. Esa es una de las ventajas de que al ser de código abierto, o sea, cualquier persona puede irlo actualizando a medida de sus funciones que vaya necesitando. claro, este conjunto de instrucciones, pues hay que saber y recordar que va avanzando a medida de que las personas quieren cosas nuevas, quieren avanzar, quieren que esto logre la cantidad, o sea, la capacidad de procesamiento, pero máxima, ¿sí? Para pues tener nuevas utilidades. Por lo menos ahí ya vamos, tenemos el RISC 5, que bueno, es la quinta versión de este conjunto de instrucciones. Algo que me llamó bastante la atención en todas las clases del curso es que por lo menos la era multicore, ¿cierto? Siento que es algo que de verdad le dio un gran avance a lo que es la arquitectura de computadores, a lo que es los procesadores, porque al tener más núcleos puedes hacer más tareas al mismo tiempo. Claro, Sí, exacto. Cada pero al núcleo mismo pues es una tiempo eso me pipeline. recuerda esto de los 32 bits. Recuerdo que siempre que se mantenga en 32 bits, que sea mientras más pequeño, más rápido puede ser. Se enfoca más en pequeñas cosas, pero a cambio esas cosas las hace muy bien, las hace más rápidas. Exacto, Sí, porque tiene que yo lo manejar. veo como una autopista. ¿Por qué una autopista? A ver, qué te permite a ti los distintos núcleos? Por lo menos, si tú tienes un núcleo, es como una calle. Si tú tienes dos núcleos, es una avenida. Entonces, si tú llegas a tener esos 12 núcleos, puede ser una autopista donde circulen todos esos datos de una manera más eficaz y más rápida. Claro, con respecto a los 32 bits, claro, el procesador con 32 bits tiene, bueno, tiene que manejar o maneja menos cantidad de datos, menos direcciones de memoria y por ende, pues es más rápido, precisamente por eso, porque tiene que manejar menos cantidad de datos. Pero pues también hay que recordar que están los procesadores de 64 y 128 bits, que bueno, también hacen su trabajo. Y con respecto a la era multicore, pues está esta parte de los pipelines que incluyen o son cada núcleo del procesador. Actualmente podemos Ujú. llegar, bueno, no sé, 12 14 núcleos en un procesador de computadora personal, un ordenador normal, y estas son 12 o 14 o la cantidad de núcleos que tenga es la cantidad de pipelines que tiene. También estas se pueden, digamos, manipular a tu conveniencia o a su conveniencia, ya que pues, pueden dividirse estos procesos para que los clocks culminen más rápido y haya más clocks en un lapso de tiempo. Sí, eso también es muy interesante, la frecuencia de clocks, porque también depende mucho de ello. O sea, si el computador o el procesador depende de este clock, sería síncrono.
Si no depende, sería asíncrono. En la mayoría de casos, pues todos dependen de este ciclo de clocks, o sea, son síncronos. Lo que quiere decir es que la velocidad también ayuda a que si tú divides esos clocks, va a ser mucho más eficaz, mucho más rápido, porque la tarea se divide en pequeñas partes que el procesador puede manejar de una mejor manera. Claro. Claro, se basa como en esta frase, ¿sabe? No sé si la han escuchado de dividir y conquistar, que se basa pequeño en Ujú. enfocarse parte por parte, hacer esas partes bien e ir avanzando a la siguiente. Lo mismo hace ese modelo de Cloud. Primero se enfoca en esta parte, la termina eficientemente y avanza a la siguiente, y así consecutivamente realizando todas las tareas, ese millonar de tareas que hace en segundos, en minutos. Claro, también esto, pues se presentan en estas pipelines, se presentan los saltos de los procesos, ya que pues hay procesos que no se encuentran los datos o por X o Y no se pueden ejecutar. Y estos mismos se pueden guardar en los registros que están dentro del silicio o dentro del procesador. O bien, si estos están ocupados, se puede guardar en la memoria RAM y guardar su dirección de memoria dentro de los registros del procesador para seguir ejecutando los que están en la parte de atrás y esto poderlo ejecutar cuando, bueno, cuando se pueda, cuando se encuentre algún dato faltante. Aquí también, bueno, va de la mano de el ADM, que es el controlador de las direcciones de memoria para enviar y traer datos, el que protege Se los trabajaría. datos de cualquier programa y todo eso. Él podemos encontrarlo en la memoria RAM o memoria principal del computador o en el disco duro para enviar los datos del disco duro a la memoria RAM y luego al procesador o directamente al procesador. Que trabajaría muy de la mano con lo que es la PC, que es este apuntador, este señalador de las instrucciones. Sí, totalmente. Sin el PC o sin el contador del programa, pues Nadie realmente sabe se dónde ir. estaría, exacto, sí, estaría muy desorientado porque él siempre está apuntando a la dirección que se está ejecutando, al proceso que se está ejecutando, y cuando se termina de ejecutar ese, apunta al siguiente. Él, Sí, más que todo utiliza una especie de método de pila. El primero que llega es el primero que se va. exactamente. Eso se utiliza en la memoria Sí, RAM cuando los registros del procesador o la caché del procesador que están dentro del silicio están todos ocupados y se necesita enviar datos a la memoria RAM. Bueno, que son Y, a enviados eso, como tú y lo ahí es dices. donde la memoria RAM entra en acción, guardando esos bytes que el procesador de por sí no puede almacenar. Y ahí es donde ocurre, como te digo, el método de la pila, Claro, que es el exactamente. primero que entra, es el primero que sale. La primera instrucción en llegar es la primera que sale, Claro, y la los que primera se que se guardan, ejecuta. exacto, los que se guardan en el registro del procesador es simplemente la dirección de memoria del primer dato de la pila donde se guardan las cosas o los datos. Ujú, la última que ese es entra, la la primera RAM. que sale. La RAM me parece algo muy interesante porque ese método de pila precisamente explica cómo funciona la RAM, que es el espacio de memoria que está usando la computadora en el proceso que se está haciendo actualmente. Por ejemplo, si abrimos una aplicación, la RAM va a usar todo su espacio de memoria para abrir esa aplicación y todos los datos que requiere. Ya al momento de cerrar la aplicación, la RAM ese espacio lo va a borrar y lo va a ocupar en la siguiente tarea. Claro, el procesador pues va eliminando los datos que ya no va necesitando para poder abrir espacio a datos nuevos, bien sean los registros o en la RAM o donde pues se crea conveniente. Claro. El Sí, a almacenamiento medida de interno que es lo vaya que se queda necesitando espacio, eternamente en la computadora. a La medida RAM de es que lo que vaya se queda necesitando, temporalmente. a medida de Exactamente, que vaya necesitando espacio para una nueva tarea, va a ir eliminando la anterior. sí, total. Exactamente. La anterior menos frecuente, ojo. Sí, también hay que recordar que bueno, el procesador tiene la caché y esta está dividida en dos, digamos, dos partes. La parte de las instrucciones y la parte de los datos que a pesar de estar en la misma caché son, bueno, están divididas para cada uno del tipo de instrucciones o valores que tenemos ahí, ¿cierto? Sí, Sí. exacto. Algo que también me interesó mucho es la creación de lo que son los procesadores. O sea, a partir de un cilindro de silicio,
son cortados refinadamente para crear estas obleas, a lo que llamamos obleas, donde se almacenan los procesadores. Me pareció interesante porque es algo que utiliza muy comúnmente Intel, que es que en esta oblea de distintos procesadores, a medida de su eficacia, de cuánto funcionan, es el valor que tiene. Por lo menos, es bien dicho que una i9 es una i3 es una i9, pero con microprocesadores fallidos. Sí, claro. Y bueno, pues además del valor, pues bueno, todo esto es testeado y precisamente por eso es que se dan cuenta de cuántos procesadores, disculpe, cuántos núcleos o cuántos hilos de cada procesador pues están funcionando realmente. También algo que me llamó mucho la atención es lo que tiene, digamos, la parte principal del procesador que tiene, bueno, dentro de él, que es la unidad aritmética lógica, que está encargada de realizar todas estas operaciones aritméticas, como la suma, la resta, la división, la multiplicación y cómo se representan cada una de ellas, ¿sabes? Cómo se trabajan con números, sí, con números positivos o negativos con el complemento A2, ya que, bueno, es el más optimizado, el que necesita menos recursos del procesador. También tenemos la FPU, ¿sí? Ujú. Que es la, Que es la encargada del punto flotante. de los ajá, de los números flotantes. De los flotantes, pues, de por sí, los datos Exacto, flotantes. la encargada de realizar todos estos procesos aritméticos, específicamente los puntos flotantes. Y tenemos la Ujú. GPU, Que es la unidad gráfica de procesamiento, exacto, que se encargada, encarga de todos los gráficos. exacto, de la posición o Como del su nombre lo posicionamiento dice. de los píxeles en las pantallas o el color de los mismos. Que, Ujú. ¿Para qué sirve? Pues sirve precisamente para no sobrecargar la unidad aritmética lógica y que haya una sincronía y no tener tanta dependencia de ella. Por eso se creó la GPU. Saben que hace un momento estábamos hablando de la rapidez con la que los procesadores podían trabajar y eso me recuerda a los lenguajes interpretados, que estos no compilan directamente, sino que asimilan un lenguaje propio para luego pasarlo al lenguaje en máquina, lo que hace que el proceso sea más rápido y más eficiente, ya que lo lee línea por línea, sin saltarse ningún error. Bueno, en verdad no los haría más rápido, al contrario, creo yo, porque al ser lenguajes interpretados, como tú mismo lo dices, lo lee línea por línea, lo que hace que sea un proceso más tardío, al tener que leerlo línea por línea, buscar errores, corregirlos, y allí sí pasarlo al lenguaje de máquina para ejecutar esa instrucción. Sí, yo estoy de acuerdo con Roger porque pues los lenguajes interpretados primero tienen que hacer una revisión, ¿sí? Una revisión y pasarlo al bytecode. Y de ahí de bytecode, sí, se compila y se pasa al lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Como es el ensamblador. Ahora, en cambio, los Mm. lenguajes compilados ya se compilan directamente y se pasan al lenguaje ensamblador para luego pasarse al lenguaje de máquina, que son las instrucciones que entiende el procesador, ¿no? Bueno, yo creo que ya no tendríamos más temas en los cuales profundizar por esta charla. Sí, yo creo que ya todos los temas se tocaron. Y bueno, cada uno, pues Sí, aparte con la opinión que dio cada uno, pues dio los conocimientos que tenía acerca del tema. Totalmente. exactamente. Bueno, sin nada más que conversar o que discutir, pues dejamos hasta aquí. Muchas gracias por la charla y por compartir sus Igualmente. conocimientos.